tema de buenas prácticas, ¿no? Y es muy importante en el arbitraje las buenas prácticas. Se manejan a nivel de instituciones internacionales, pero también se manejan mucho en el Perú. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si puedo compartir, José Alberto, ¿me Sí, dices? sí, doctora, adelante. Tiene la opción habilitada. ¿Están viendo? Sí, ahora sí, adelante. Yo creo que no puedo pasar. Sí, doctora, sí se visualiza las Perfecto, diapositivas. perfecto. Muchas gracias, José Alberto. Bueno, como les decía, el tema es muy importante porque las buenas prácticas es lo que hace que un arbitraje sea exitoso. Como siempre les digo yo a mis alumnos, a la hora de llevar a cabo un arbitraje, uno tiene que pensar que está contando una historia. Y esa historia la tiene que argumentar y defender. No es lo mismo que el Poder Judicial, el arbitraje es un medio alternativo, como ustedes ya lo saben, creo que ya están en las últimas clases de este congreso, no sé que ya deben de saber todo eso, pero efectivamente es cómo contar la historia y cómo convencer al tribunal o al árbitro único, ¿no? Entonces, en eso consiste el arbitraje. Entonces, las buenas prácticas tienen que ver mucho con esto, porque efectivamente necesitamos ética, necesitamos valores, necesitamos una serie de condiciones como árbitros, como seres humanos. Vamos a ver ahora cuáles son las buenas prácticas para los centros, vamos a ver cómo son las buenas prácticas para los abogados que llevan a cabo los arbitrajes, vamos a ver cómo son las buenas prácticas para los árbitros, y todos aquellos que intervengan en un proceso para los peritos, a todos aquellos que intervengan en un proceso arbitral. Entonces vamos a empezar la clase hablando de compliance. Compliance es un término, obviamente anglosajón, como el arbitraje. El arbitraje viene del common law, no viene del civil law. Es decir, nosotros en la universidad, nosotros estudiamos civil law, no common law, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros no estamos acostumbrados a la práctica del arbitraje. La hemos tomado en el Perú y en el Perú ya nos hemos vuelto expertos en lo que es arbitraje porque tenemos en contrataciones con el Estado que el arbitraje es obligatorio. Entonces nos llaman ya de todos los países a dar cátedra con respecto a arbitraje porque conocemos mucho y los árbitros de Perú llevan más o menos unos, no sé, 20 o 30 arbitrajes al año, lo cual es bastante a comparación de un árbitro que está en el extranjero, ¿no? Y esto se debe a que nosotros tenemos un arbitraje obligatorio y así como otros. Tenemos voluntario, obligatorio, ¿no? Potestativo, que es el laboral, tenemos el de salud, tenemos, bueno, una serie de arbitrajes que efectivamente ustedes también ya lo deben haber llevado en otro curso, pero no es materia de este. Pero eso es lo que nos hace que los peruanos sepamos, los árbitros peruanos sepamos bastante de lo que es la casuística. Es decir, cómo se maneja un arbitraje y cómo llegar a que sea exitoso. No me refiero a que una de las partes gane o la otra pierda, porque siempre va a haber un ganador y un perdedor, sino me refiero a cómo llevar el arbitraje de una manera ética y con buenas prácticas. Entonces allí, en esto de las buenas prácticas, no podemos dejar de lado lo que son las habilidades blandas. Las habilidades blandas son situaciones que las manejan mucho por ejemplo, los conciliadores extrajudiciales, ¿no? Que vamos a ver ahora que, por ejemplo, ya le están dando mucha fuerza a la conciliación extrajudicial en el nuevo reglamento de la ley de contratación del Estado, que ha sido el miércoles, si no me equivoco, la semana pasada, a las 10 de la noche fue publicado en el peruano, ¿no? Entonces, tenemos que ver el tema de las habilidades blandas. ¿Qué cosa vienen a ser las habilidades blandas? Las habilidades blandas vienen a ser la persuasión, la empatía, el actuar correctamente, el no mentir, el no engañar. Si nosotros sabemos que en nuestro arbitraje estamos actuando como árbitros, vemos lo justo y a lo justo le tenemos que dar la razón. No es un proceso judicial, no tiene mucho que ver la forma, si bien hay reglamentación que lo vamos a ir viendo poco a poco, no es tanto la importancia de la forma, sino lo importante es el fondo del asunto. Tanto es así que el laudo no tiene apelación, ¿no? El laudo definitivo lo único que tiene es anulación
por estrictas causales que salen en la ley de arbitraje, y efectivamente estas causales son de forma, no ven el fondo del asunto. Entonces, lo que tiene que hacer un buen árbitro es manejar el fondo. ¿Y esto cómo lo logras? Es entendiendo cuál es la historia, qué es lo que ha sucedido y por qué se dio el conflicto, ¿no? De acuerdo a eso, nosotros vamos a tener, por eso digo que son tan importantes las habilidades blandas, porque vamos a tener la posibilidad de poder llegar a la realidad, a lo real, a lo que es justo de una de las partes. Por lo tanto, va a ser la que va a ganar, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, y en las empresas se utiliza el compliance, ¿no? Que viene el término en inglés cumplimiento, ¿no? Y que está básicamente referido al cumplimiento normativo. Es decir, que las empresas no vulneren o no se vean afectadas por el incumplimiento de normas vigentes aplicadas a su negocio. Esto tiene que ver con las normas de cada país, obviamente, ¿no? Y tiene que ver con la semejanza o la analogía que nosotros podamos hacer de una empresa con un centro de arbitraje, por ejemplo. Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿qué es el compliance? ¿No? Entonces, vemos que efectivamente eh, se trata de la prevención de la responsabilidad de los entes ideales con esto de sus órganos, ¿no? Y de minimizar los riesgos que puedan producir la dinámica de la persona jurídica. En este caso hablamos de los centros de arbitraje. Ahora, si ustedes han visto ya y han chequeado el nuevo reglamento de la ley de contrataciones, por ejemplo, habla mucho y se basa entre uno de sus principios sobre el valor del dinero, ¿no? ¿Esto qué cosa significa? Que obviamente se tiene que hacer una gestión de riesgos muy importante. Bueno, la gestión de riesgos no es solo que la tiene que hacer las entidades públicas, también la tendrían que hacer los centros de arbitraje, que ahora van a ser los centros que próximamente también van a manejar la JPRD, ¿no? La Junta de Prevención de Resolución de Conflictos. Entonces, por lo tanto, ya estamos hablando de que nos están pidiendo muchísimo más condiciones, ¿no? Para hacer un centro de arbitraje, para hacer un centro de JRD, a todos los centros. Entonces, esto tiene sus buenos y tiene sus malos. Obviamente, este reglamento, ya estamos en discusiones, varios abogados, varios juristas sobre el tema, y van a haber muchos conversatorios, van a haber muchas conferencias de acá a los 3 meses que se supone que se va a promulgar. Pensamos que se va extender un poco y que no se va a promulgar, o sea, no va a entrar en vigencia el 23 de abril, sino va a entrar un poquito después, pero por lo pronto está para que entre el 23, ¿no? Entonces tenemos 3 meses como para estudiarlo bien y ver los pros y los contras. Pero entre uno de ellos es que están manejando los arbitrajes de contrataciones con el Estado como si fueran unas empresas, los centros de arbitraje. Y eso me parece bien, porque las empresas tienen gestión de riesgo, tienen gobernanza y obviamente tienen compliance, ¿no? Entonces allí nos vamos entrando a las buenas prácticas internacionales que ya se dan hace bastantes años en los ámbitos de arbitraje o de otros medios alternativos de solución de conflictos que efectivamente están en el mundo anglosajón. Empezaron allí y ya los está tomando el civil law, como es el caso de Perú. Entonces, hay que hacer la analogía, como ya lo dije, entre centros de arbitraje y empresas. Sería bueno hacer esta analogía. Algunos dicen que no, porque los centros de arbitraje generalmente son asociaciones, ¿no? Pero bueno, en verdad, la asociación viene a ser, de acuerdo a la ley, el centro de conciliación, ¿no? No tiene por qué un centro de arbitraje ser una asociación. Puede ser tranquilamente una SAC, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta, con toda tranquilidad, me interrumpen o levantan la mano. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces vemos de que efectivamente esto de comparar los centros de arbitraje con empresas se da mucho a nivel internacional. Entonces, las normas legales y o las internas de las empresas son producto de lo que ocurre en la realidad. Acuérdense que todo lo que es un centro, todo lo que es una empresa, vive el día a día, tienen cambios y efectivamente no estamos con los ojos cerrados ante la realidad, sino muy por el contrario.
estamos cada día más cercanos. Tanto es así que, por ejemplo, ahora están pidiendo que los centros de arbitraje tengan 2 ISOs, como tiene el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de Amazonas, ¿no? Que es el ISO anticorrupción y el ISO de buenas prácticas. Entonces, por eso digo, es muy importante este tema. Entonces, el ISO de la corrupción ya se viene manejando hace muchísimos años en centros de arbitrajes internacionales, ¿no? Entonces, la idea es que a nosotros ya nos están obligando. Hay muy pocos centros que lo tienen, hablo de los chicos, no los tienen, pero bueno, si quieren ser centros de arbitraje lo van a tener que tener, porque ya lo exige la ley. Entonces, a mí me parece bien porque estamos entrando a estándares más altos, ¿no? En lo cual, acuérdense que se había dado ya un tema de corrupción en cuanto a lo que era centros, no centros de arbitraje, sino árbitros, ¿no? Y también algunos centros de arbitraje tienen malas prácticas, como que llamar, no hacerlos por sorteo, por ejemplo, a los presidentes o a un árbitro residual que no colocan las partes, ¿no? Entonces, o no colocan en el tiempo fijo al presidente para que lo coloque el centro. Entonces, el centro coloca a su amigo en vez de colocar a alguien por sorteo, por ejemplo. Entonces, esas son malas prácticas que vemos muy a menudo, ¿no? A mí en una oportunidad tuve una muy mala experiencia en un centro de arbitraje. Efectivamente, después de laudar, era un centro de arbitraje de temas inmobiliarios, y después de laudar me sacó como árbitro, porque claro, obviamente no le gustó mi laudo. Entonces, pero eso obviamente no se puede hacer. Uno lo ve, lo cuenta en una clase y los alumnos dicen, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo pasó eso? Obviamente hubo una denuncia al respecto y ya está, ese centro ya no existe, pero vuelvo a decir, hay centros que sí se manejan con malas prácticas. Entonces, la idea es evitar eso, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Imagínense, uno lauda como árbitro único y cuando llegue el laudo, bueno, al dueño de este centro no le gustó, entonces me sacó y me puso otro árbitro. O sea, ¿dónde se ha visto eso? ¿No? Eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que tiene que tener un árbitro, ¿no? Y van a ver como que es imposible que un centro, porque no le guste el laudo, ¿no? O no vaya con sus intereses, sino va en contra de sus intereses, bueno, simplemente ese laudo lo corte y lo bote al tacho de la basura y llame a otro árbitro para que laude. ¿No? O sea, esas prácticas obviamente no se pueden hacer. Entonces, todo esto que ya hemos visto, que ya hemos vivido en el arbitraje en el Perú, tanto a nivel de Lima como en provincias, efectivamente se tiene que limpiar. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando con una nueva ley de contrataciones con el Estado, un nuevo reglamento que lo que tratan es de sacar la corrupción que existe. Acuérdense que el problema más grande de nuestro país ya no es la economía, el problema más grande de nuestro país es la corrupción. Entonces, obviamente, para nosotros, abogados, nosotros que queremos ser árbitros, nosotros partes, es muy importante que la institución arbitral se mantenga con muy buenas prácticas. Entonces, el incumplimiento normativo legal puede acarrear consigo responsabilidades de carácter económico, pérdida de libertades personales y de acuerdo con normativa vigente que revitalice normas que ya existen. Traen consigo la amenaza de la disolución de las empresas. Puede, obviamente, caerle una sanción al centro de arbitraje. Lo que pasa es que no está regulado, ¿no? Entonces es por eso que el compliance se ha convertido en un requisito empresarial a seguir. Y también en el Perú ya entró mucho. Por si acaso no estoy hablando del compliance, que es una palabra americana que se utiliza en derecho penal, como para devolverme la denuncia. No, estoy hablando del compliance, de las buenas prácticas, de seguir las normas, de seguir la eficiencia, eficacia y economía que tiene que tener cualquier empresa y esto trasladarlo a la institución arbitral. Como vemos que los grandes centros de arbitraje lo manejan. Entonces vamos a continuar. Entonces ya dejando en claro lo que es compliance, que es un término, vuelvo a decir, en inglés, ¿no? Pero ya se está utilizando mucho acá, ¿no? También este término ha evolucionado mucho. Entonces ya se incorpora
a los aspectos normativos, sistema de gestión de riesgos, que ya les había comentado un poco, entendiendo que a través de esto no se garantiza el cumplimiento formal. También garantizamos la reducción de riesgos en las organizaciones, el fortalecimiento de sus controles internos, mejoramiento de su gestión y contribuimos al aseguramiento del cumplimiento de metas y objetivos. Sin embargo, no debe perderse en vista que el compliance forma parte del concepto control interno. Es decir, uno mismo se está autorregulando. No estamos hablando que viene la Contraloría y nos dice algo, sino estamos hablando de que nosotros mismos, como centro de arbitraje, por ejemplo, tenemos que manejarnos de una manera ética, profesional y obviamente con habilidades blandas y buenas prácticas. Entonces, de eso es que estamos hablando. Obviamente tenemos que tener gestión de riesgos, tenemos que tener esa reducción de gestión de riesgos, porque ya lo tenemos planificado. Es algo así, a ver, si lo pongo en macro, podríamos hablar de una política pública. Una política pública tiene un manejo, ¿no? Que empieza con una problemática y después va caminando hacia una meta para solucionar esa problemática, ¿no? Y lo hacen mediante una política pública que es a través de los años. Las políticas públicas no es lo que dice Dina Boluarte al día que se le ocurre salir a hablar, no. Una política pública es a través del tiempo. Es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos o en cualquier país europeo, uno le pregunta a las personas o le pregunta al taxista, ¿quién es el ministro de Economía? Y no van a saber. Y no van a saber, no porque sean ignorantes, ¿no? Sino porque simplemente no están tan mediáticos, porque ese ministro de Economía continúa un plan de políticas públicas económicas de su país. No es que se vaya y se le ocurra hacer cualquier cosa. Entonces, como no es que él haga la política pública, sino él ya la tiene gestionada, él nada más la gestiona. Por lo tanto, no se conoce a los ministros ni a las personas que llevan las carteras. Es por eso, no es porque el americano sea un inculto, no es porque el español sea un tarado, no, sino es porque no hay necesidad de saber. Si nosotros no viéramos en la televisión a todos los ministros hablando y diciendo y en escándalos y qué sé yo, y siguieran una política pública, obviamente nosotros tampoco los conoceríamos, no sabríamos cómo se llaman, porque simplemente están haciendo su trabajo, ¿no? Están ejecutando una política pública que ya existe, ¿no? Eso no sucede en nuestro país, pero sí sucede en otros países. Entonces, así como la política pública en algo macro, así tenemos que poner en micro, en un centro de arbitraje o en un arbitraje que nos toque llevar. Si entendemos estos conceptos, comprenderemos también que más allá de lo que pudiera estar normado, se encuentran los riesgos comerciales puros. Bueno, eso es obvio, porque, a ver, imagínense, por ejemplo, lo que ha sufrido en la pandemia los centros de conciliación, que son un medio alternativo de solución de conflictos, que obviamente también tiene regulaciones, tiene muchísimo más regulaciones que el arbitraje, ¿no? Está gestionado, normado y fiscalizado por el Ministerio de Justicia y efectivamente tiene que seguir una serie de normas, una serie de buenas prácticas, una serie de compliance, ¿no? Que ya están adheridos al centro. Entonces, por ejemplo, los riesgos que tuvieron en la pandemia es que obviamente muchísimos cerraron, ¿no? Porque simplemente alquilaban un local para llevar las conciliaciones y bueno, ya no tenían ingresos. Las tuvieron que cerrar, entonces están dentro del mercado. Entonces, al estar dentro del mercado se corren riesgos, ¿no? Y riesgos comerciales, ¿no? Entonces, y eso que estamos hablando de una asociación. Ahora imagínense una JPRD o un centro arbitral. Entonces es mucho más, ¿no? Entonces hay que ver cómo se maneja. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Entonces, es establecer mecanismos internos, ¿no? Vuelvo a decir, el compliance son las buenas prácticas que uno tiene al interno. Si no tienes un centro de arbitraje, bueno, el tema es que tú como árbitro también tienes que llevar una serie de normas, ¿no? De valores, de ética, de profesionalismo, de conocimiento, etcétera, ¿no? Para manejar bien un arbitraje. Entonces, los mecanismos internos en un centro de arbitraje, por ejemplo, son la prevención, la gestión, el control y la reacción. Entonces, hay que manejar esto muy bien. Y esto lo saben todos los centros que ya han sacado los ISOs, como el CART Amazonas, ¿no? Que ya tiene los 2 ISOs.
porque sin estas cosas no te dan los ISO. Por lo tanto, ya no podrías estar ya dentro de el tema comercial de los centros de arbitraje que a futuro van a haber, ¿no? A futuro no, porque ya está la norma, ¿no? O sea, ahorita, en 3 meses, ¿no? Entonces, hay que manejar este tema de la prevención, la gestión, el tema del control y la reacción. ¿La reacción a qué se refiere? A que en caso suceda algo de una mala práctica, el director del centro o los mismos árbitros se den cuenta, ¿no? Y a la hora de darse cuenta, cortarlo inmediatamente, ¿no? No sé, uno puede expulsar al árbitro, acuérdense que hay recusaciones, en fin, hay una serie de cosas. Entonces, el objetivo es tener mecanismos internos de autoayuda para casualmente tener las buenas prácticas. Esto es en el marco del contexto de toda organización, ¿no? Acuérdense que los centros de arbitraje pueden ser sociedades anónimas, pueden ser cámaras de comercio, pueden ser asociaciones, entonces hay que manejarse, es una organización, hay que manejarse, algunos le dicen instituciones, ¿no? Entonces siempre hay que fortalecer el tema institucional o organización. Entonces, lo que se tiene que tener presente son los ejes centrales de compliance, es decir, la transparencia. La transparencia, para que no haya el tema de corrupción, tiene que ser, ¿no?, con convicción y compromiso, autonomía de quien tiene la responsabilidad y competencia para gestionar el compliance, autoridad y recursos. Entonces, siempre hay una escala de jerarquía en una organización, hay una escala de jerarquía en un centro de arbitraje, siempre hay un consejo superior, ¿no? Siempre después está la nómina de los árbitros. Ahora, bueno, nos han dicho en el nuevo reglamento que los que están en el consejo superior no pueden ser presidentes de los arbitrajes. Yo me imagino que esto es por un tema de que no sean juez y parte, pero la verdad no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el consejo superior lo que hace es el sorteo de los árbitros que van a ser elegidos residualmente, ¿no? O chequea las recusaciones que presentan las partes hacia esos árboles. Entonces no entiendo por qué ellos no podrían pertenecer a un tribunal. Pero bueno, eso es lo que dice la ley hasta este momento, ¿no? El reglamento. Entonces, vamos a continuar. En el convenio arbitral se establecerá la naturaleza del arbitraje, ¿no? Si es arbitraje de derecho o de conciencia, generalmente, ustedes ya saben, están en Perú, manejamos arbitraje de derecho. Se determina también si se trata de un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc, cuando en el contrato se dice quién va a ser el árbitro, y el arbitraje institucional es que lo maneja una institución, ¿no? Se determinará el número de árbitros, es decir, si va a ser árbitro único o tribunal, ¿no? Generalmente lo que hay ahora, que también lo están modificando para la JPRD, pero en los arbitrajes sí está, es que las partes eligen a un árbitro, ¿no? Y de la institución que esté en el contrato, y luego entre ellos dos se mandan ternas o mandan a 5 árbitros, y el que coincida, ese va a ser el presidente, ¿no? Eso es lo que corresponde y eso es la manera mejor de hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede elegir no vas a elegir a tu amigo, que es el presidente? No, sino los árbitros de las dos partes se ponen de acuerdo con una terna, por ejemplo, o con una lista de 5, y si alguno coincide, perfecto, ese es el presidente. Si no, se vuelven a enviar por correo otra terna o otros 5 de la misma lista de nómina, de la misma nómina, y el que coincide pasa. Entonces, hay un marco general en la ley de arbitraje que impone determinada regla de orden público, obviamente, porque es una ley de arbitraje, no tiene un reglamento, y una serie muy grande de normas de orden dispositivo, dentro del cual pueden girar las partes al determinar las reglas a las que se someterá el tribunal arbitral, ¿no? Es decir, que es idioma castellano, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en las cláusulas, en mi experiencia he encontrado varias cláusulas patológicas, ¿no? Es decir, que no se explica bien en el convenio arbitral el tema de cuál es el centro, por ejemplo, ¿no? A veces no dicen Lima, por ejemplo, no dicen nada más, ¿no? Y hasta me ha tocado ver casos de contratos que dicen una cláusula arbitral, ¿no? Y abajo dice, y en caso de conflicto de todo el contrato o de alguna de las cláusulas, nos regiremos por el Poder Judicial.
Esa es una cláusula patológica, pues total, ¿no? Entonces, eso es muy, muy difícil de superar, porque uno agarra y lo lleva, por ejemplo, en la CCL, y en la CCL te dicen, no, porque acá dice también el Poder Judicial. Uno lo lleva al Poder Judicial y te dicen, no, porque acá dice arbitraje. Entonces, lo que tienes que aplicar allí es, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no, ok. Entonces lo que tienes que aplicar allí es, bueno, la ética, la conciencia y el sentido común, ¿no? Entonces es decir, bueno, no me pueden dejar sin defender mi derecho. Entonces obviamente el Poder Judicial tendría que entrar, pero ya por un tema de, de derecho constitucional, me dejo entender. Que obviamente no te pueden dejar sin poder defender tu derecho, ¿no? Entonces, pero ya no puedes entrar en el arbitraje por una cláusula patológica. Entonces hay que tener mucho cuidado con el convenio arbitral. Otra de las nuevas características que nos ha dado el nuevo reglamento en temas de contrataciones es que el convenio arbitral forma parte del contrato. Ustedes que ya han estudiado arbitraje saben de que nosotros en la doctrina manejamos el convenio arbitral como un contrato aparte, ¿no? Lo estudiamos, lo manejamos, vemos que está todo bien, y por eso es que también se redacta muy bien, no se tiene que redactar muy bien si no vuelve a ser una cláusula patológica. Entonces, nosotros siempre tenemos la separabilidad del convenio arbitral del contrato primigenio. No, sin embargo, ahora en el nuevo reglamento nos están diciendo que no, que es parte de. Entonces, bueno, por favor, ¿se pueden apagar su audio? O si es una pregunta, sí le espero. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los principios? Entonces, tenemos el principio de autonomía de la jurisdicción arbitral respecto a la jurisdicción judicial, ya lo sabemos, lo tenemos en la Constitución y lo tenemos obviamente en la ley de arbitraje, ¿no? Tenemos el principio de autonomía de la voluntad como todos los medios alternativos de solución de conflictos que existen en nuestro país. Pronto, muy pronto va a haber uno más, que es la mediación, porque ya estamos en todas las gestiones para que se firme el convenio de Singapur de mediación. No, entonces ya vamos a tener un medio alternativo de solución de conflictos más, ¿no? Igual el principio de autonomía de la voluntad también está medio, a ver, no que esté medio discutible, sino que en la doctrina existen dos maneras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un arbitraje obligatorio, que es el arbitraje en contrataciones con el Estado. Entonces allí uno dice, bueno, en verdad no se está cumpliendo el principio de autonomía de la voluntad, porque es un contrato de adhesión, ¿no? Que lo firman, que no le pueden hacer un cambio, ¿no? Y que lo firman efectivamente con una entidad y que sí o sí tiene que tener el arbitraje, porque lo dice la ley de contrataciones. Entonces, efectivamente, ¿dónde queda allí la autonomía y la voluntad? Entonces, hay otro lado de la doctrina que dice, no, sí existe la autonomía y la voluntad, porque bueno, al fin y al cabo nadie te está obligando a invertir en este país, ni nadie te está obligando a firmar ese contrato, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí existe la autonomía y la voluntad. Pero hay doctrinas, pues, separadas, ¿no? Después, el principio competence and competence, que es que la competencia la decide el árbitro, ya sea el tribunal o el árbitro único, y el principio de imparcialidad y neutralidad. Estos principios son a nivel internacional. Los tenemos nosotros también puestos en nuestra ley, pero efectivamente estamos hablando de arbitrajes internacionales de los cuales nosotros hemos copiado, porque hay que decir las cosas como son, y es una institución que no es una institución del civil law, como les digo, no es una institución que nos enseñan a nosotros en la universidad, no es del common law, ¿no? Sino es del derecho anglosajón. Entonces es por eso que nosotros tenemos que empaparnos un poquito de dónde viene, de las raíces del arbitraje, como para poderlo entender bien y poder lograr ser buenos árbitros. Bueno, la imparcialidad y neutralidad, bueno, es algo básico porque acuérdense que el principio rector de todos es la transparencia, ¿no? Y ya les dije por qué. Por ejemplo, acá en el Perú, el problema más crítico que tenemos es el tema de corrupción, ese es el más importante, ¿no? Y en muchos países también.
Entonces, el inciso 2 del artículo 34 de la Ley de Arbitraje señala que el tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y dar a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. Bueno, obviamente se escucha muy lindo, se ve muy lindo y nos imaginamos que los jueces también lo hacen, ¿no? Pero bueno, esas son las prácticas que a veces nosotros decimos, bueno, pero es obvio, ¿no? Que tenemos que darle la oportunidad a cada una de las partes a hacer valer sus derechos. Pero, ¿y cómo logramos tener esa igualdad? Ahí vienen las habilidades blandas. A ver, por ejemplo, si estamos en un arbitraje laboral, que es un arbitraje potestativo, ¿no? Es decir, si lo pide el sindicato es obligatorio, pero si lo pide el empleador es optativo, ¿no? Entonces, por eso le llaman potestativo. Entonces, ya, si es así, ¿cómo hacemos para equiparar? ¿No? Entonces, equilibrar la balanza. Estamos hablando de un empleado y de un empleador. Obviamente, ¿quién tiene más fuerza? El empleador, ¿no? Entonces, allí es lo importante de este artículo, porque también la ley de arbitraje dice que hay que chequear bien nosotros como árbitros para darle la misma posibilidad, ¿no?, de defenderse. Hay algunos, por ejemplo, me han tocado también la experiencia, de que hay algunos que contratan a peritos, ¿no? Esto también en contrataciones con el Estado, por ejemplo. Y hay otros que el contratista, por ejemplo, no tiene dinero, entonces llama a su ingeniero de obras, porque no tiene dinero para contratar a un perito que sea especialista en arbitrajes, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que ya sabe cómo es y que allí, ojo, también entra a veces la corrupción, ¿ah? O sea, hay muchas empresas que se dedican a peritajes en contrataciones con el Estado. Muchas de ellas son excelentes, yo no estoy diciendo que todas, pero hay otras que obviamente si tú le pagas, eres entidad o eres contratista o eres, ¿no?, una persona, una empresa con dinero, le pagas al perito y obviamente el perito que es de parte no se va a ir en contra tuyo en un arbitraje, ¿no? Entonces, ojo con lo que vemos y escuchamos como árbitros, ¿no? Porque también tenemos que ver qué cosa significa peritos de parte, ¿no? Entonces, y si efectivamente están haciendo bien su trabajo. Entonces, eso es muy fácil porque hay una serie de preguntas que uno les puede hacer como árbitros a los peritos. Si bien nosotros no somos peritos, somos abogados, no somos ingenieros, qué sé yo, pero hay ciertas tips, ¿no?, ciertas preguntas que se les puede hacer para saber si efectivamente nos están diciendo la verdad o nos están contando un cuento, ¿no? Entonces, también hay los principios consagrados en este inciso, que es el inciso 2, resultan imprescindibles en todo proceso, ya sea que estemos ante un proceso seguido ante tribunales ordinarios, arbitrales o de cualquier otra naturaleza. No me refiero a los procesos de otro mecanismo alternativo de solución. Puede decirse que este ejercicio de los derechos es un ejercicio restricto en las audiencias, en la medida de que las partes puedan ser asistidas no solo por uno, sino por varios abogados, por ejemplo. Pueden intervenir peritos para que también informen, ingenieros o especialistas en otras materias que no sean necesariamente jurídicas. Además, los tribunales arbitrales suelen, cuando las materias son muy complejas, convocar actuaciones adicionales para que puedan expresarse las partes con toda libertad, informando sobre las posiciones de cada una que cada una tiene sobre determinados puntos controvertidos con la asistencia de asesores, peritos, abogados, etc. Esto es el ABC del arbitraje. O sea, cuando uno es árbitro, por ejemplo, si es árbitro único, y le llega un caso complejo, y efectivamente tratas de entender lo que te han mandado, la demanda, la contestación, pero hay algo que no te cuadra o que te hace ruido y no estás convencido, y lo que importa es que vuelvas a pedir otras audiencias. Acuérdense que el arbitraje no tiene por qué ser una copia literal de cómo es un procedimiento judicial, todo lo contrario. Nosotros tenemos toda la libertad, nosotros somos dueños del proceso como árbitros, ¿no?, para hacer todas las audiencias que nosotros querramos. La idea es que primero estemos convencidos de que nuestro laudo es el que es justo. Acá no estamos hablando, obviamente es un laudo de derecho, porque no vamos a ir contra ninguna norma, pero no estamos hablando de que la norma es lo que nos haga darle la razón a uno o al otro. No estamos hablando del fondo del asunto, estamos hablando de lo que es justo. Por eso es tan importante y por eso es que efectivamente en contrataciones con el Estado se puso como obligatorio el arbitraje.
¿Por qué? No sé si saben la historia, pero la historia fue de que creo que fue Toledo, el presidente, y estamos por firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y Estados Unidos agarró y dijo, mira, tienes estabilidad laboral, tienes muchas cosas laborales que me preocupan porque ustedes saben que en Estados Unidos no hay estabilidad laboral, no hay, si tú haces algo, te votan y punto, ¿no? No hay tanta cosa como acá, ¿no? Gratificación, etcétera, etcétera. Entonces, todos los beneficios laborales. Entonces, el presidente dijo, bueno, ni modo, yo no puedo tocar nada de lo que es beneficios laborales porque está, y no me lo prohíbe la Constitución, no puedo. Entonces dijo, bueno, ok, pero tampoco me sirve tu justicia porque yo no confío en la justicia. Por si acaso, esto que les estoy contando es de primera fuente. Y entonces dijo, bueno, ok, eso sí puedo hacer, ponerte una justicia privada. Y ahí fue que nació, en contrataciones con el Estado, el tema de el arbitraje, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los árbitros son especialistas en la materia, obviamente van a irse hacia lo justo, no hacia la forma. Entonces, por la forma en el Poder Judicial es imprescindible, es impredecible, perdón. Entonces uno sabe que tiene el derecho como abogado, yo como abogada voy a un caso, sé que lo voy a ganar porque tengo todo el derecho del mundo, pero quién sabe si después de 6 años, 10 años en el Poder Judicial lo gane o lo pierda, no se sabe, ¿no? Y eso no significa que sea mala abogada, sino significa que nuestro Poder Judicial desgraciadamente es impredecible, ¿no? Entonces, ahí es que estamos cayendo, ¿no? Entonces, por eso es que se puso el arbitraje. Entonces, la idea es que continuemos con la situación arbitral, pero de una manera correcta para que no se caiga. Acuérdense que ahora con la JPRD simplemente, ¿por qué han hecho la JPRD? Primero, para que prevenir conflictos y que la obra se realice, ¿no? Es decir, que concluya la obra, no que se quede en la mitad como ahora que tenemos 3.260 obras paralizadas, ¿no? Entonces, que terminemos la obra porque eso es dinero del erario público, es decir, de nosotros, ¿no? De nuestros impuestos. Entonces, efectivamente, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, por eso han puesto la JPRD, para que no hayan tantos conflictos que se vayan a arbitraje, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, primero fue la panacea el arbitraje, después hubo un poco de corrupción en el arbitraje, entonces están poniendo otros medios alternativos, ¿no? Entonces, pero si no se manejan bien, si no hay gestión, si no hay compliance, si no se cambia el chip de las personas que son los que manejamos estas instituciones y los que vemos estos arbitrajes, no se va a poder hacer nada. Porque la norma y el papelito no nos van a decir qué cosa es lo correcto, ¿no? Sino nuestra naturaleza, nuestras habilidades blandas, nuestra moral y nuestra ética, ¿no? Entonces, acá tengo un chat, no sé si es una pregunta, a ver. Allá. Hay una pregunta, perdón, de Giacomo Omar Huerta Salazar. Doctora, mucho gusto. ¿Qué estándares probatorios deberían seguir los árbitros al momento de valorar una pericia pericial? Bueno, la verdad es que los estándares tienen que ser los más altos, ¿no? Hay unos tips que hay, ¿no? Para preguntarle a los peritos de parte, ¿no? Si efectivamente, no sé, vuelvo a decir, nos están contando cuentos o si efectivamente es así. Por ejemplo, a veces tenemos un perito de parte que es contratado porque es una empresa que se dedica a eso, a ver peritajes y dar asesorías a las audiencias arbitrales, ¿no? Entonces, y hay otros que no, hay otros que son peritos de la misma empresa que ha estado el ingeniero, ¿no? En la obra. Entonces, tú como árbitro, obviamente, ¿a quién le darías más la razón? Si las dos cosas, las dos partes se contraponen. Generalmente, tú tienes que hacer las preguntas para que no se contrapongan. Tiene que haber alguna coincidencia, ¿no? Pues estamos hablando de peritaje, es algo sumamente técnico, ¿no? Entonces, no nos pueden decir, bueno, no, es que acá hubo adicionales de obra de, no sé, de 20 días y acá hubo de 5. No nos pueden decir cosas así tan extrañas, ¿no? O sea, tan alejadas. Nos tienen que decir cosas que se asemejen, porque si no, ahí alguien está mintiendo. Entonces, eso va a depender de cada árbitro para ver cómo puede valorar la prueba pericial, ¿no? Acuérdense que también otra alternativa es que el árbitro de oficio
no diga que va a pedir un perito y ya no es de parte, sino es de oficio. Ahora, el riesgo que nos tenemos es que a lo mejor las partes no quieren. Y acuérdense que estamos en un medio alternativo de solución de conflictos que efectivamente está la autonomía y la voluntad de las partes. Entonces, las partes no quieren pagar, ¿cómo haces? No. Entonces, ahí vuelvo a decir, hay mucho manejo del tribunal, mucho manejo del árbitro, no diría yo del centro ni de la secretaría, porque la verdad no tiene nada que ver, sino es básicamente del árbitro que se dé cuenta, ¿no? Hay que tener mucho olfato, ¿no? Por eso hablo de las habilidades blandas. Por ejemplo, yo también soy conciliadora extrajudicial y yo tengo ese olfato que yo hablo con una persona 10 minutos y ya sé cómo es, ya sé su carácter, ya sé si me está mintiendo, ya sé si me está diciendo la verdad, ya lo sé, 10 minutos nada más conversando. Entonces, efectivamente, eso lo vas adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, no con los manejos y obviamente con las preguntas que tú tengas que hacer. Pero esas preguntas están dentro de tus habilidades blandas, es decir, ser empático, parafrasear para ver si lo que te está diciendo es verdad o no y por ahí caen. Entonces hay varias cosas, varios momentos y varios manejos que debe tener el arte. Gracias por tu pregunta. Otra pregunta. ¿No era tan así la solución de controversias en la ejecución de obras? En muy pocos casos se llegaba al Poder Judicial. No entiendo. ¿Es pregunta o es comentario? Jesús, si quieres puedes abrir tu micro. Sí, cómo no. Un poco explicar el ¿Qué mecanismo tal? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un poquito, siempre hay esta controversia sobre el mecanismo del arbitraje, ¿no? Lo que Ajá. sucedió es que hasta antes de Fujimori hay un mecanismo administrativo, que era un tribunal de contratación del Estado, conformado por 4 vocales del sector público y 4 vocales del sector privado. Lo que resolvían ellos sentaba precedente. Y como estaban comprometidos estados con público, casi nunca hubo divergencias. Eran muy contados los casos que llegaban al Poder Judicial, ¿no? Mediante, ¿cómo se llama? El procedimiento administrativo que correspondía a una etapa anterior, ¿no? Pero esto se modifica a raíz que Fujimori elimina los 4 vocales del sector privado, que eran Cámara Peruana de la Construcción, Colegio de Ingenieros, Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y lo sustituye por cuatro Creo que era, representantes del era sector del con su Estado. code, creo que era con su code, antes se llamaba, José. Consulcop, era el tribunal del Consulcop, era con el Rulcop. Ya, Entonces, ajá. claro, la gente que recién está en lo que es controversia del Estado no conoce esa parte de la historia que es muy importante. Entonces, como estas resoluciones se presentaban precedentes, muy pocos casos, contados casos, llegaban al contencioso administrativo. Cuando sale la figura del arbitraje y ya estaba en indefensión el contratista, aceptan este mecanismo de arbitraje. Y el mecanismo de arbitraje funcionó muy bien mientras convivían el arbitraje de derecho con el arbitraje de conciencia. Hasta Correcto. ahí vivimos muy bien. Cuando ya se volvió todo arbitraje de derecho es lo que ha sucedido, como ya mencionaste, las distorsiones que pudo tener lamentablemente el sistema. Pero yendo un poquito más allá, en todo contrato de obra, y hablo de obra, no quiero hablar de bienes y servicios porque no es mi conocimiento, la cláusula más importante de esos contratos será el mecanismo de solución de controversias. Y la cláusula más importante es la que establece la Junta de Disputas, la Junta de Resolución de Disputas o el Disputabors. Es un modelo que viene del Claro, modelo de francés los, del año bueno, 50 y que a nosotros claro, como y de Cámara los, nos costó 35 años que se insertara. claro, ajá. Entonces, es una cláusula muy importante, por eso que estos temas son de real importancia, porque muchas veces nos enredamos un poco, ¿no? ¿Por qué llegamos a un peritaje? ¿Por qué llegamos? Yo creo que lo más sano y saludable es regresar a la figura anterior, que conviva el arbitraje de derecho con el arbitraje de conciencia. Porque si ahora tenemos como casi obligatorio en muchos de los casos de contratación de obra la aplicación, la utilización de la Disputable o de la Junta de Resolución de Disputas, sería bueno, ¿no? Porque ya se están viendo casos que muchas de las decisiones adoptadas, la gran mayoría son derivadas a arbitrajes. Entonces, yo creo que ese es un tema bastante importante. Gracias, Así. doctora. No, muchísimas gracias a ti. Y sí, efectivamente lo que dice el compañero de ustedes es cierto, pero estamos hablando básicamente de la parte administrativa, ¿no? Entonces, bueno, ya después se dio el arbitraje obligatorio en contrataciones, bueno, se dio todo lo que ya sabemos. Pero
El tema acá es que, como bien ha explicado su amigo, efectivamente tenemos que visualizar de que si llegamos bueno, a ver, si volvemos al pasado, por decirlo de alguna manera, al tema administrativo, para irnos a un contencioso administrativo, otra vez estaríamos utilizando el Poder Judicial. Entonces, por eso es que es mejor tener una institución de arbitraje. Ahora, vuelvo a decir, el arbitraje ha habido corrupción, han habido malas prácticas. Entonces, es por eso que su compañero está diciendo, bueno, sería mejor volver al arbitraje de conciencia y al arbitraje de derecho, ¿no? Acuérdense que el arbitraje de conciencia nosotros lo tenemos desde los incas, ¿no? Entonces, que lo tenemos hace un montón de tiempo. Entonces, efectivamente, y somos un país totalmente negociador, ¿no? Sin embargo, tenemos 364, si no me equivoco, conflictos sociales, ¿no? Arraigados en nuestro país. Y somos un país súper negociador. Y entonces hay cosas que se contradicen, ¿no? Porque tenemos una cultura muy negociadora, sin embargo, tenemos muchísimos conflictos. Entonces, bueno, ya eso ya tendríamos que ver temas sociológicos, temas antropológicos, de que por qué somos como somos. Pero, pero bueno, el tema es que yo creo que sí hay que fortalecer el arbitraje y hay que fortalecer todos los medios alternativos de solución de conflictos. El DAPS, el Dispute Board, y la JPRD, que bueno, es una copia, es un injerto, viene a ser, ¿no? Es una copia del Dispute Board, pero manejado a nuestro contexto, ¿no? Al Perú. Entonces, pero claro, como bien decía nuestro colega, efectivamente los DAPS ya tienen hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora los estamos utilizando y ya están incorporados en las normas de acá de Perú y ya están incorporados básicamente en los contratos estandarizados, que lo vamos a ver, si no me equivoco, en el segundo curso, que también yo voy a ser profesora de esos contratos estandarizados de FIDIC y todas esas cosas. Pero es otro curso, es el curso de contrataciones con el Estado. Bueno, entonces continuamos porque acá hay otra pregunta. ¿Qué elementos o ISO debería considerar los centros de arbitraje al momento de implementar los modelos de compliance? Bueno, los ISOs que ya nos está pidiendo la ley nos está pidiendo 2 ISOs a todos los centros de arbitraje. Es el de anticorrupción, que si no me equivoco es el 1900, yo no soy muy buena para los números, y otro que es de buenas prácticas. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto es que no hay que tapar el sol con un dedo. Ahora, a ver, yo también tengo un centro de arbitraje y estoy tratando que quizás lo cierre, porque efectivamente no estoy de acuerdo con que me pidan ISOs. Los ISOs, si los llevas en una empresa, me parece muy bien, pero hay mucha gente que está negociando en este momento, porque como están exigiendo eso en la ley, están negociando con los ISOs. Y al fin y al cabo, el ISO es un papelito. Entonces, si hay corrupción en este país, si los fiscales, algunas fiscales y algunas presidentas se plagian en libros, se plagian en tesis, entonces vamos a creer que todos los centros de arbitraje van a sacar en verdad su ISO de verdad, que vale un platal primero, ¿no? Para un centro de arbitraje chiquito vale mucho dinero. Entonces, la verdad es que no hay que tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, hay que manejarlo dentro de nuestra realidad. Entonces, pero esos son los que piden. Nos están pidiendo 2 pisos, que en verdad son bastante caros. Y bueno, lo que pasa es que te hacen el manejo con tu gente y después te dan el papelito dentro de 3 meses, una cosa así, ¿no? A ver si has cumplido. Entonces, pero vuelvo a decir, hay muchas empresas muy buenas, pero hay otras que no. Entonces, bueno, para continuar, la libertad de las partes para la toma de decisiones es un principio muy presente en el arbitraje. Acuérdense, hemos estado hablando de la autonomía y la voluntad de las partes. Lo contenido en dicho numeral refleja, estamos hablando del numeral del inciso 2, refleja el principio de flexibilidad que, a diferencia de un proceso ordinario, vigoriza la práctica arbitral. Esto es lo encantador, y por eso es que también su colega nos comentó de que el arbitraje al comienzo era bastante bueno. Y en verdad era bastante bueno porque las personas lo iban manejando, haciendo unas prácticas arbitrales muy buenas. Acuérdense quiénes fueron los primeros árbitros en nuestro país. No era que concursaran a nóminas, no era que iban a las nóminas, sino eran los juristas más grandes y personas pues de 60 años para arriba. Esos eran los árbitros del comienzo de este país. Entonces, ahora ya no es así.
Bueno, obviamente no puede ser así, ¿no? Porque tenemos muchísima carga, ¿no? Y también hay que darle la posibilidad a los jóvenes. Entonces nadie dice que no. Pero tenemos que manejar bien el tema de la flexibilidad, porque el arbitraje es flexible. Vuelvo a decir, la conciliación es mucho más, y no es jurisdiccional, es mucho más exigente y mucho más regulada que el arbitraje. Y la JPRD, que tampoco es jurisdiccional, también es mucho más, o sea, la Junta de Prevención y Resolución de Conflictos es mucho más regulada que el arbitraje. Entonces, vemos que esa flexibilidad dio un manejo muy, muy bueno al comienzo, pero después, como que los abogados que iban a arbitraje, como nada más sabían el tema del litigio, comenzaron a copiar, ¿no? Entonces ya audiencia, instalación, audiencia de medio probatorio, saneamiento, como si fuera un proceso judicial ordinario. O bueno, en este momento ya no se llama ordinario, sino de conocimiento. Entonces sería igual. Entonces, basan el mismo esquema. Entonces, vuelvo a decir, mea culpa, ¿no? Obviamente, mea culpa, ¿por qué? Porque es la culpa de los abogados, ¿no? No teníamos otra manera de cómo gestionar, no sabíamos cómo, entonces en vez de fijarnos en la IVA, en la International Bar Association, cómo manejas en la ICC, en la UCITRAL, etcétera, etcétera, la ICC, no, nos veníamos acá al Perú y veíamos al Poder Judicial y copiábamos. Entonces, eso también hizo que la práctica arbitral decayera un poco, ¿no? Entonces, la idea ahora es que con la Junta de Resolución de Disputas y el DAPS, ¿no? Que también van a estar ahora dentro de nuestro reglamento y nuestra ley de contrataciones con el Estado, podamos ya manejar bien la práctica arbitral, porque en verdad es una institución muy, muy buena y es un mecanismo fantástico. Creo que acá tengo otra pregunta. ¿Ha servido el exigir los ISOs en la contratación pública para reducir la corrupción? La verdad, es algo muy nuevo. Yo, la verdad, salvo ese escándalo que hubo en el año, si no me equivoco, 2018 o 2019, yo no he vuelto a ver corrupción en arbitraje, ¿no? Por lo menos hay mucho menos que en el Poder Judicial, ¿no? Pero, eh, bueno, la corrupción es en el sentido de que, por ejemplo, vamos a verlo un poquito más adelante, los árbitros no pueden llevar pues 80 casos al año. Es imposible. Porque, a ver, yo les digo, a mí personalmente, para laudar, me toma más o menos, sin exagerar, ¿ah? 1 o 2 meses, ¿ah? Entonces, obviamente, no puedo tener tanta carga. Entonces no podemos tener tanta carga. Y llegaron algunos árbitros a tener 80, 90 arbitrajes al año. Entonces, obviamente, allí eso sí se presta a corrupción, ¿no? Y aparte entraron en el tema de que, bueno, en tales nóminas ciertos árbitros son pro entidad, las otras ciertos árbitros son pro contratistas. Entonces, las entidades ya tenían a sus árbitros. Eso tampoco es correcto. Entonces, hay muchas cosas que hay que modificar, que hay que cambiar, y esperemos que con esta ley, con este reglamento se pueda hacer. Bueno, en el tráfico jurídico y comercial de todos los días los arbitrajes se contratan, casi con absoluta mayoría, en lo que se conocen como convenio arbitral. Y ya más o menos lo hemos hablado. Es pues un contrato en toda línea. Eso es lo que nosotros lo vemos en doctrina, nos han enseñado eso cuando nos enseñaron arbitraje. Ahora resulta que no, está dentro del contrato primigenio. En este contrato, las partes se obligan inequívocamente a sustraerse de la jurisdicción del Estado para someterse a una jurisdicción privada determinada por ellos, con el fin de resolver un hipotético conflicto de intereses que pudiera suscitarse de una relación jurídica existente entre ambas. Casi para todos los efectos de la vida diaria, otro contrato del que el arbitral forma parte, ¿no? Entonces, esto ya les dije que había la separabilidad, que es un término que se maneja mucho en doctrina en temas arbitrales y obviamente a nivel internacional, la cláusula arbitral o el convenio arbitral es separado y se maneja y se estudia como un contrato en sí mismo. Si bien obviamente tenemos que leer todo el contrato, pero ese contrato, esa cláusula es para nosotros un contrato. Ahora, acá en Perú lo han sacado en la última ley, ¿no? Y han dicho que no, que es parte del contrato primigenio, por lo tanto no hay esa separabilidad. Ahora en la doctrina se está volviendo a manejar y hay, como siempre, dos
dos caminos, ¿no? Uno que dice que sí existe, sigue existiendo la separabilidad del convenio arbitral, porque si bien es una cláusula de un contrato primigenio, eso no significa que no lo veamos nosotros, los árbitros, pero no la gente ciudadana común y corriente, como un contrato en sí, ¿no? En fin, hay ciertas cosas. Acá creo que hay otra pregunta. No. Continuamos. Continuamos porque creo que hasta las 7:30 tengo clases. Arbitraje. Ok, entonces tenemos la autonomía y la voluntad de las partes, la participación de un tercero neutral, tenemos la especialidad, todos los árbitros tenemos que tener especialidades, ¿no? Eficacia, formalidad, confidencialidad, compromiso de las partes de acatar la decisión del árbitro y predictibilidad, que era lo que yo les decía, que es lo que no existe en el Poder Judicial, desgraciadamente, ¿no? Entonces, ahí manejamos algunos le llaman, ok, justicia privada, pero en verdad no es justicia privada, porque, por ejemplo, en el Código Penal nosotros también podemos cometer cohecho, ¿no? O peculado. Entonces, ojo, no somos funcionarios públicos, pero estamos dentro de esos delitos, ¿no? Entonces, resulta incontrovertido que el Instituto del Arbitraje persigue y se justifica por la gestión solución de conflictos mediante un procedimiento ajeno a los tribunales. Ahora bien, en determinados ámbitos pueden identificarse otras funciones. Específicamente puede hablarse de funciones de carácter preventivo, de carácter educativo y de carácter reparador. Así son los arbitrajes en el extranjero. Los arbitrajes internacionales dejan, así como en Estados Unidos, en el common law, y acuérdense que tienen jurisprudencia que la manejan, ¿no? Todo es en base a la jurisprudencia, es decir, el caso tal contra tal, ¿no? El caso, no sé, Cano versus Pérez, ¿no? Entonces, y de allí, en casos similares, van sacando, ¿no? Los abogados los argumentos para defender o acusar, ya, igual. Nosotros en los arbitrajes internacionales también hay un carácter preventivo. ¿Carácter preventivo a qué se refiere? A prevenir un conflicto mayor o a prevenir el mismo conflicto que se puede dar. Es decir, un árbitro tranquilamente puede persuadir a las partes para que lleguen a un arreglo si es que lo consideran. He visto también en mi experiencia a árbitros que se mueren de miedo de irse a una conciliación previa o a un trato directo. Hay otros que no. Hay otros que dicen, ¿saben qué? A mí me parece que ustedes pueden arreglar esto. Ya les doy 15 días y después, si concilian, me pasan su conciliación y yo la homologo en el laudo arbitral. Se puede hacer tranquilamente. No hay nadie que lo impida. La ley no lo impide, el reglamento no lo impide. Hay muchos árbitros que dicen, no, yo como yo soy árbitro, no, yo tengo que decidir, no puede, las partes no se pueden poner de acuerdo. Mentira, no es así. La idea es la prevención del conflicto. El carácter educativo, ¿por qué? Porque estamos educando a nuevas generaciones a que hay otros mecanismos para solucionar conflictos, que no es solo el Poder Judicial, que no es solo que tienes que cumplir tal día, tal fecha, tal hora, tal, ¿no? Todas las formas que tiene el proceso judicial. Tiene un carácter educativo de que podemos con una manera de habilidades buenas, de buenas prácticas, mejorar el sistema de justicia. Y un carácter reparador, porque obviamente el que gana, el que pierde, tendría que reparar el daño que se ha cometido, ¿no? O la injusticia o lo que fuera de lo que estemos hablando. Entonces, en el arbitraje institucional y en el arbitraje internacional, estas son las funciones. Sin embargo, en el arbitraje peruano no, pero esas son las buenas prácticas que debemos de incorporar en nuestro arbitraje día a día peruano. El arbitraje permite conocer el estado de la conflictividad social y deviene en sí mismo una herramienta de prevención. Se especifica que puede actuar como termómetro y observatorio de la conflictividad en territorios determinados, bueno, que detecta aquellos problemas, bueno, lo que ya hemos hablado, y se identifican 10 principios de buenas prácticas, ¿no? Entonces es la voluntariedad, bueno, ya hemos hablado bastante sobre la autonomía y la voluntad de las partes, ¿no? La voluntariedad que uno tiene para ir a arbitraje. Y aparte que tienen que pensar que ya hay estas partes que están peleadas porque tienen un conflicto,
ya se pusieron de acuerdo en algo, que es llevar a cabo la solución de su conflicto dentro de una institución arbitral o dentro de un arbitraje ad hoc. Entonces, ya se pusieron de acuerdo en algo antes de que hubiera el conflicto, obviamente porque no sabía, estaban haciendo el contrato, no es que ya estaba el conflicto hecho, pero también nosotros tenemos que saber que estas partes se pueden poner de acuerdo en varias cosas. Entonces, ahí está la voluntariedad. La confidencialidad, pues es algo totalmente confidencial, salvo los laudos que tenemos que publicarlos en el OSI, que son en el OS, ¿no? Que son de contrataciones manifestadas. Transparencia, ya les he dicho que es las buenas prácticas, lo primordial, el punto, el principio básico. Si no hay transparencia, no hay nada más. El respeto al derecho, porque estamos hablando de arbitraje de derecho, la imparcialidad, la neutralidad, la flexibilidad, el debate contradictorio, es decir, darle la oportunidad a las partes, que también ya lo hemos hablado, la inmediatez, es decir, hacer las cosas lo más rápido posible, pero obviamente bien conscientes de que estamos convencidos de cómo vamos a lograr, ¿no? Y la buena fe, colaboración y mantenimiento de respeto entre las partes. La buena fe es totalmente indispensable. Es tan indispensable que lo vemos en el Código Procesal Civil también, ¿no? Se supone que las partes van a un proceso litigioso del Poder Judicial con buena fe. Sin embargo, eso no es cierto. Entonces, el tema es que no sé si esa es porque somos nosotros, ¿no? Que la gente dice, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar en Japón trabajando en una ONG y la FRO se llamaba la ONG, Lawyers Advisor for End for Labor Rights, y yo veía a las colonias, ¿no? Y veía las colonias peruanas, la colonia americana, la colonia filipina, porque hablaban inglés y castellano, la colonia brasilera, porque bueno, el portugués se entiende, y obviamente todos los países que hablan español, ¿no? Entonces, allí el tema en Japón es que tienen 7 medios alternativos de solucionar el conflicto. Entonces, para que vaya al Poder Judicial, imagínense que tienen que pasar por esos 7, ¿no? Para que vayan al Poder Judicial. Igual que en Estados Unidos también tienen 8 por ahí. Entonces, medios alternativos antes de ir al Poder Judicial. Entonces, tiene que haber colaboración y buena fe. ¿Y qué cosa es lo que yo sentía cuando trabajaba en esta ONG en Japón, que fueron 4 años, ¿no? Entonces, agarraba y veía que estas personas no se iban a un conflicto, no se iban a una controversia judicial porque sentían vergüenza de no poder lograr entenderse con la otra persona que tenían el conflicto. Imagínense. Ya, eso acá en nuestra realidad es algo imposible, ¿no? Acá el machito, el que tiene más plata, dice, bueno, te voy a matar, ¿no? Y se acabó el asunto. Entonces, si cambiamos el chip desde las universidades, si estos cursos se ponen dentro de las universidades, dentro de la currícula, tengo entendido que hay una universidad en Arequipa que ya está llevando este tema de habilidades blandas, de buenas prácticas, de conciliación, de medios alternativos, de arbitraje, JPRD, etcétera, etcétera. Así que felicito a esa universidad que creo que es la única en el Perú actualmente, porque las demás llevan, pero como electivos, no lo llevan como obligatorios. Entonces, si no cambiamos el chip, pueden haber muy buenas normas, pueden estar todo muy lindo, pero no vamos a cambiar. Entonces, tiene que haber colaboración igual en los contratos estandarizados que ahora ya los tenemos en nuestra ley, en los DAPs. Si no hay buena fe, si no hay colaboración, no hay nada, ¿no? Se llaman, es más, se llaman contratos colaborativos, porque las partes colaboran. Entonces, imagínense lo importante que es la colaboración y la buena fe, ¿no? Que nos ponen y están en el Código Procesal Civil, pero no es la realidad, ¿no? Acá el que tiene más plata, el más machito, el más no, dice, ya, yo te voy a demandar y punto. ¿Por qué? Porque quiero, listo. Entonces, ya, son manejos que nosotros los abogados tenemos que ir cambiando y bueno, también toda la sociedad, ¿no? Entonces, en el derecho comparado, hay ordenamientos que también incluyen otros principios como la transparencia, la flexibilidad, oportunidad y el principio de economía procesal, que nosotros también los estamos manejando ya, ¿no? Ya en nuestra ley, pero a ver, no está en nuestra ley de arbitraje, mejor entender, está en la ley, por ejemplo, de contratación, está en los principios. Entonces,
tenemos que ver, pero sí está en los reglamentos de las instituciones arbitrales. Entonces, por eso digo, es muy importante. Tanto es así de que ahora, con la nueva ley, los adjudicadores van a ser elegidos dentro de los centros. O sea, los centros van a elegir a los adjudicadores, no van a elegirlo las partes. Entonces, imagínense el peso y la responsabilidad que van a tener los centros de arbitraje, ¿no? Porque tienen que tener, pues, una transparencia increíble, porque si no, va a ser un caos, ¿no? Van a llamar al amiguito, van a llamar al primo, van a llamar al sobrino, y bueno, si eso es el ejemplo que tenemos de los políticos, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, allí tenemos que manejarnos con cautela, y yo agradezco a Carla Amazona porque efectivamente en llevar y en hacer estos ítems de los cursos, porque me parece que son básicos y muy importantes. Ok, entonces, ¿cuáles son las herramientas? ¿No? Entonces, para ejercer la profesión de árbitro, las herramientas son una formación adecuada. ¿A qué llamo yo formación adecuada? Bueno, básicamente tienes que saber arbitraje, tienes que haber llevado cursos de especialización en arbitraje, si tienes maestría en arbitraje, mejor. Después, cursos de administrativo, porque obviamente se maneja administrativo en el tema de contrataciones públicas y contratación con el Estado en el tema específico de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, hay que tener una formación adecuada. Obviamente, tienes que ser titulado, ¿no? Tienes que ser abogado. En el caso de querer ser el presidente de un tribunal de arbitraje de derecho, te obligan a ser abogado. Después puedes ser ingeniero, arquitecto. Una relación ágil con los abogados, respetando cada uno su papel. Entonces, sí, pero se tienen que llevar muy bien con los abogados, pero no de llamar por teléfono y decir, oye, vamos a tomar un café. No, no. De saber quién es el abogado, de manejarlo con respeto en las audiencias y darle las posibilidades para que te explique bien el tema, ¿no? Y acuérdate que tienes a dos, ¿no? O, bueno, quizás dos estudios, ¿no? Dependiendo de la complejidad del caso. Una buena relación y comunicación con los otros profesionales, a quienes me refiero, a los peritos, a los especialistas, de acuerdo a cada materia, ¿no? A los que entren, que manejen también el tema de acuerdo a la complejidad del arbitraje. La buena fe de los árbitros. Obviamente tenemos que manejarnos con buena fe, no podemos pensar que nadie nos está engañando. Si obviamente vemos algún tema de engaño, y eso es otra cosa, pero hay que manejarnos de buena fe. El cumplimiento riguroso del procedimiento de arbitraje. Tenemos un procedimiento que está en la ley y hay que seguir. Una buena preparación de las sesiones. Obviamente uno puede ir un árbitro perdido, pues, ¿no? Para que recién los abogados le digan cómo es la situación. No, pues ya tiene que entrar a la audiencia sabiendo, ¿no? Ya con algunas preguntas preparadas, ya dándote cuenta de qué se está hablando, cuál es el tema, ¿no? Efectivamente no vas a entrar para que te cuenten, ¿no? Y tú durmiendo o tú recién viendo el expediente, ¿no? No, o sea, tú tienes que estar muy, muy atenta, muy hábil como para preguntar, como para repreguntar, porque allí es que te vas a dar cuenta quién es el que te está contando la historia verdadera, ¿no? Después, velar por la sesión inicial. Bueno, esto de velar por la sesión inicial, bueno, se refiere a las audiencias, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, en la sesión inicial antes, ahora ya no es audiencia, se instalaba la audiencia, se instalaba el tribunal en audiencia, ¿no? Había una audiencia de instalación. Ahora ya no hay, ¿no? Ya muchos centros ya no hay, o sea, lo único que hacen es, mandan el escrito, bueno, sí, aceptó, estos tres, el presidente es tal, y lo mandan a las partes, ¿no? Entonces las partes, si no recusan, si no tienen nada, listo, está instalado el tribunal, ¿no? Y obviamente se manejan las reglas de reglamento de la institución arbitral, y estas reglas son las que rigen. Si alguna de las partes, generalmente la entidad, ¿no? Cuando en contrataciones te dice, no, yo no puedo 15 días, porque tu reglamento dice 15 días, por ejemplo, puede decir 10, ¿no? Para contestar la demanda o cualquier cosa, yo prefiero que sea de 30 días. Bueno, ahí se pueden poner a negociar, pero ya todo es por escrito, ¿no? Y por intermedio de la Secretaría Arbitral, ¿no? Entonces, ya la audiencia e instalación ya como que dejó de lado, ¿no? Por un tema de hacerlo más rápido. Actitud crítica, obviamente tiene que estar, vuelvo a decir, con todos los sentidos. En el arbitraje se utiliza mucho el sentido común.
¿no? Entonces, es importante que uno tenga muy buena formación, tanto ética como profesional, como de especialización, para tener un buen sentido común. No todo el mundo tiene buen sentido común. Entonces, es importante eso, ¿no? La supervisión, obviamente estás supervisando que todo se vaya manejando bien, ¿no? Y potenciar la conciliación, lo que les decía, ¿no? Estas herramientas, por si acaso, son de nivel internacional. Entonces, pero son las que se deben aplicar, o en todo caso ya se están aplicando algunas en nuestra legislación, ¿no? Potenciar la conciliación, ¿por qué? Porque vuelvo a decir, si empezamos diciendo que es un mecanismo alternativo en el cual hay autonomía y la voluntad de las partes, bueno, las partes quieren arreglar, perfecto, ¿no? El árbitro no tiene por qué decidir, ¿no? O sea, lo que hace es homologa el acuerdo y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pero hay muchos árbitros que son reacios a este tema. Entonces, en general, es conveniente elaborar códigos de buenas prácticas o protocolos de actuación ligados al mejor cumplimiento o inteligencia de los principios que presiden el arbitraje y de la actividad de los árbitros. Se trata de instrumentos extremadamente útiles de cara a la consolidación de la práctica del arbitraje en nuestro país y su aceptación social. Acuérdense que tenemos arbitraje popular para la gente de pocos recursos, pero obviamente también son arbitrajes no complejos, ¿no? Y de muy poca cuantía. Pero el arbitraje generalmente es caro, pero hay que manejarlo bien, ¿no? Para que la misma sociedad acepte el arbitraje y no diga, no, esto nada más es para ricos o qué sé yo. No, sino que efectivamente se pueda manejar a un nivel global de toda la ciudadanía. Entonces habría que determinar un concepto jurídico unívoco de arbitraje que incluya aquellos elementos esenciales de la institución y al mismo tiempo permita que las especificidades propias de cada ámbito puedan ser reflejadas. Este concepto legal serviría de punto de partida para ulteriores normativas de otros ámbitos del conflicto. Eso es lo que se trata de hacer en nuestra legislación, ¿no? Y que, bueno, se ha tratado de hacer, ¿no? Hay que situar los principios estructurales que rigen el arbitraje, ¿no? Así como los otros principios, con una descripción precisa en cuanto a su contenido y alcance. Sería conveniente específicamente modular el principio de presencialidad y valorar las ventajas de la plasmación explícita del principio de flexibilidad. A ver, esto es la presencialidad. Por ejemplo, ya no se está dando tampoco. Los arbitrajes, la mayoría, por no decir todos, son virtuales, ¿no? Entonces ahí hay un tema, porque efectivamente las habilidades blandas son mucho más fáciles de manejar, digo, a los árbitros, cuando tenemos la presencialidad. Es como cuando ustedes dictan clases o yo dicto clases. Cuando yo dicto clases presenciales, yo sé quién me está viendo, yo sé quién me está prestando atención, es mucho más dinámico, ¿no? En cambio, así no los veo, ¿no? Entonces yo no sé qué están haciendo. No sé si me están escuchando, no sé. Entonces efectivamente, por eso es que dicen de otra vez volver a la presencialidad en los arbitrajes. Vuelvo a decir, ahora casi ningún centro lo lleva de manera presencial. Pero también lo hacen con estudios así como el que está atrás, ¿no? Y con un proyector y van hablando. Entonces, tampoco es que no se dé tanta comunicación. Y las habilidades blandas como el parafraseo, la empatía, el manejo, la buena fe, el dime tú y dime tú sobre esto, ¿no? Y hacer las preguntas, qué sé yo creo que se puede llevar, de hecho se está llevando, ¿no? Pero bueno, esos son los consejos que, por ejemplo, internacionalmente se hacen presenciales, ¿no? No hay un arbitraje complejo que sea virtual. Generalmente los arbitrajes complejos internacionales se hacen presenciales, ¿no? Acá lo están haciendo virtual para que sea más rápido. Bueno, las buenas prácticas en el arbitraje internacional buscan asegurar la transparencia, eficiencia y economía. Y yo pondría eficacia también, ¿no? Y economía del procedimiento arbitral, así como fortalecer la confianza en el sistema arbitral. Esto de transparencia, bueno, transparencia no, pero eficiencia, eficacia y economía son los principios básicos en el reglamento y en la ley de contrataciones por el Estado. Entonces, fíjense que no estamos hablando nada extraño para nuestro país, ¿no? Porque lo tenemos en las leyes. Entonces,
Simplemente hay que manejarlo también en la institución arbitral. Algunas son el desempeño de los árbitros. Los árbitros pueden cumplir con estándares éticos codificados. Por ejemplo, el IVA tiene, el ICC también tiene. El desempeño de los abogados también es muy importante. La conducta ética de los abogados es esencial para el éxito del arbitraje. Si tenemos un abogado, lo único que quiere es mentirnos, engañarnos, y nosotros nos damos cuenta que se pelea, en fin, grita, etcétera, etcétera, bueno, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir, eso no es una buena práctica. Entonces, hay que reglamentar un poco para que haya ciertas buenas prácticas en las instituciones, ¿no? Y las partes también surten un efecto muy importante en la buena práctica. Las partes deben cumplir con el convenio arbitral, las reglas de tramitación y ser respetuosas en el procedimiento arbitral. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado como 3 veces de que me llaman para un arbitraje, todo perfecto, todo genial, se presenta la solicitud, se contestó la solicitud, ya está instalado el tribunal y tienen, no sé, 15 días para presentar la demanda y no presentan la demanda. ¿Qué hacemos? ¿No? Se corre traslado para ver si le damos 5 días más y la otra parte dice, no, no quiero. ¿Qué hacemos? Por ética, tenemos que poner igualdad a las dos partes, ¿no? Entonces, si la otra parte no quiere, porque ya está fuera del plazo, no podemos. Tenemos que archivar el proceso. Entonces, y me ha pasado como 3 veces, ¿ah? Así que no es algo raro. Entonces, vuelvo a decir, ¿por qué? Porque, no sé, no somos cumplidos, no tenemos, no llegamos a la hora, somos impuntuales, se nos pasó el día, qué sé yo. Eso no se puede permitir, ¿no? Las reglas son las reglas. Si dice en el reglamento que tienes 15 días para presentar tu demanda, tienes 15 días para presentar tu demanda. No tienes 16. Entonces, listo. Entonces las cosas se tienen que manejar bien para tipo reloj suizo, ¿no? Para que funcionen de la debida manera. La neutralidad, bueno, también ya lo hemos hablado, la independencia y la imparcialidad, ¿no? El mediador debe ser neutral y actuar con equidistancia respecto de las partes, es el mediador, pero todavía no estamos en ese medio alternativo, ya recién lo vamos a incorporar en el Perú. Tener claves de acceso para poder entrar, por ejemplo, en la CCL, cada Amazonas te dan te da un usuario, una contraseña, entonces tú tienes acceso para poder entrar, para ver los documentos que entran y salen, la transparencia es muy, muy importante. No, con una clave de acceso puedes entrar tú como árbitro o como parte, ¿no? Diferenciando obviamente lo que puedes ver. Entonces, la clave de acceso debe ser utilizada únicamente por los neutrales para evitar que las personas ajenas al proceso conozcan la información, obviamente. Por eso digo, hay un código de usuario y contraseña, lo tiene cada zona, lo tienen los grandes zonas. La cláusula de arbitraje obviamente tiene que estar muy bien redactada, estar muy bien con todo el contenido y efectivamente no puede ser una cláusula patológica, ¿no? Tiene que ser una cláusula coherente. Y la cláusula de arbitraje debe dejar claro que si surge una disputa debe ser arbitrada, ¿no? Entonces, es como la literalidad en los temas de conciliación, ¿no? En la representación, en registros públicos, tiene que decir literalmente que el apoderado tiene facultades para conciliar, ¿no? Determinados y también tiene facultades para disponer de los derechos disponibles de esa conciliación. Entonces, así en el arbitraje igual, ¿no? La cláusula tiene que decir literalmente de que efectivamente cualquier conflicto, cualquier disputa se manejará mediante el arbitraje en tal institución. Dado que el árbitro carece de poder de coacción, ya sabemos que el coercio no lo tiene el Estado, nada más lo tiene el Estado, no lo tiene el arbitraje. Es muy importante que todos los involucrados tengan una conducta colaborativa para que el arbitraje no pierda su razón de existir. O sea, una solución expedita, segura, especializada, confidencial y económica. ¿Y esto es por qué? Estoy hablando en este momento de la ejecución de los laudos. Hay algunos laudos que se pueden ejecutar y obviamente el tribunal tiene 30 días, ¿no? A pedido de parte, obviamente, para ejecutar el laudo, pero hay veces que no se puede. Entonces tenemos que solicitar la ayuda de la fuerza pública, es decir, de Estado, ¿no? Porque nosotros no tenemos el poder. Tenemos jurisdicción, pero no tenemos poder. Por lo tanto, lo que se pide para una buena práctica es que
que todos tengan una conducta adecuada, ¿no? Y colaboren para que todo se maneje. Es decir, si ya te comprometiste a que vas a ir de arbitraje y el laudo no te favorece, bueno, listo, acepta, ¿no? Porque ya te comprometiste. Entonces, un poco de, bueno, maneja tus situaciones, ¿no? Entonces, si tú ya diste la palabra, ya no puedes decir, bueno, no, ahora me echo para atrás. No, de ninguna manera, ¿no? Para un exitoso desempeño de arbitraje comercial internacional en América Latina, resulta de especial interés recoger las buenas prácticas internacionales uniformemente aceptadas que se encuentran reflejadas en las diversas reglas del soft law. Soft law son habilidades blandas. Soft, suave, ¿no? Y law es ley, ¿no? Entonces, aplicables tanto para los árbitros como para los abogados, las partes y el secretario del tribunal arbitral. Yo diría también bueno, para el centro, ¿no? Que han ido desarrollándose especialmente en las últimas décadas. Se han dado muchísimas y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero antes que eso, quiero saber si estoy en tiempo, cuánto tiempo me queda, por favor. Me debe quedar porque todavía nadie me dice nada. Ok, entonces hemos visto que efectivamente tenemos que ser colaborativos, éticos, transparentes, neutrales. ¿Quiénes? Los árbitros, las partes, los abogados y el centro de arbitraje, ¿correcto? Cuatro partes, ¿no? Y bueno, y también los otros, los peritos y todo lo que están involucrados en el proceso arbitral. Entonces, vamos a hablar primero del desempeño de los árbitros. Entonces, en el año 1987, la IBA, y la IBA es International Bar Association, publicó sus recomendaciones éticas para los árbitros internacionales. Establece que los árbitros internacionales deben ser imparciales, independientes, competentes, diligentes y discretos. Algunas de estas nosotros las tenemos en nuestra norma, como imparciales, independientes, competentes también, diligentes, no dice, y discretos menos. Pero bueno, se entiende de que vamos incorporando, ¿no? Poco a poco. Recientemente, en el año 2014, la IVA publicó también las directrices sobre los conflictos de interés en el arbitraje internacional, que poseen también recomendaciones a los árbitros, entre ellos otros, el Charter Institute of Arbitration y el Club Español de Arbitraje. Todos ellos tienen ciertos ítems, ciertos manejos en los cuales que si nosotros nos seguimos a esas recomendaciones, bueno, vamos a ser los mejores árbitros, ¿no? Porque son los manejos internacionales que tienen las buenas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que hace que un árbitro sea bueno? Entonces, bueno, la independencia primero, ¿no? O sea, la independencia es un concepto objetivo vinculado a las relaciones pasadas o presentes del árbitro con las partes y susceptible, por tanto, de verificación, a diferencia de la imparcialidad, que es una actitud subjetiva, ¿no? Del árbitro respecto a la disputa o al conflicto, ¿no? Y a las posiciones de las partes enfrentadas, que se equipara a la neutralidad en el ejercicio de la función arbitral, que también es encomendada. Se refiere a prejuicios que tenga el árbitro por su visión personal de las cosas. Esto es el tema de la imparcialidad, es que si nosotros tenemos prejuicios. Por eso hablaba de que la cultura también es muy importante, porque no es lo mismo llevar un arbitraje internacional con un estudio de abogados que sea de Reino Unido, ¿no? Con llevar un arbitraje internacional cuyo estudio de abogados está defendiendo son colombianos. Pues. Es distinto, ¿no? Son distintas realidades y es distinto el comportamiento. Sería ideal que todos llegáramos a las buenas prácticas y que todos tengamos un estándar, pero la realidad no es así. Entonces, la independencia sí es un concepto objetivo. Entonces, es por eso que la IVA puso su semáforo, que me imagino que ustedes ya lo saben, que es el rojo, el ámbar y el amarillo, ¿no? Para que nosotros, los árbitros, digamos si tenemos algún conflicto de interés, ¿no? Antes de ser recusados. Entonces, vuelvo a decir, ahí empieza el tema de la independencia, la buena fe, la ética y cómo nos manejamos nosotros como árbitros, ¿no? Además de ser independientes e imparciales, los árbitros deben parecerlo. Acuérdense que no solo hay que ser la mujer del César, sino parecerla, ¿no? Ello exige, entre otras cosas, que no guarden estrechas relaciones personales, profesionales o comerciales, ni con las partes, ni con los abogados representantes de estos, ni con los restantes árbitros.
o que tengan un interés directo personal o profesional en el resultado del procedimiento, y que con anterioridad a su designación no hayan manifestado su opinión sobre el caso concreto. Por eso digo, tenemos el deber de decir cuando estamos en un conflicto de intereses. Si la otra parte no dice nada, bien, pero no esperemos a que nos recusen. Acuérdense que ahora hay un registro, ¿no? Está en el Ministerio de Justicia, en el cual está la lista de todos los árbitros recusados. Entonces, efectivamente, no nos arriesguemos a eso. Seamos independientes e imparciales. No podemos ser, árbitros de una parte cuyo estudio de abogados es, no sé, pareja, ¿no? O cuyo estudio de abogados es los que, no sé, casi tus socios. O sea, no. O árbitros de personas o partes que efectivamente nosotros les hemos llevado a procesos judiciales, pues, ¿no? Entonces, hasta ha llegado el punto de tener que decir y explicar, ¿no? Con una cartita al centro de arbitraje, efectivamente, tal parte, el estudio, el director o el gerente general del estudio, de tal parte ha sido mi alumno. Hasta eso hemos llegado, ¿no? O fue mi compañero en la universidad, pero hace 20 años o hace 30 años. Por lo tanto, no lo veo hace tiempo, no es mi amigo, pero estudió conmigo en la universidad. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con eso. La IVA lo tiene, todos los institutos de arbitraje internacionales lo tienen, y acá también. La Cámara de Comercio, Amazonas, lo tienen, ¿no? Entonces, hay que manejarnos porque ya estamos teniendo cada vez mejor y más buenas prácticas, ¿no? Quería saber cuánto tiempo me queda, porque me dijeron hasta las 7:30. Doctora, tiene 10 minutos para dar por finalizado su 10 posición. minutos. Sí, Sí, por porque creo favor. que sigue otro doctor, ¿no? No, doctora, es una sesión única, así que por favor le pido que dentro de los 10 minutos dé Sí, por cómo no. finalizado su ponencia. Gracias. Ok, muchas gracias. Ok, entonces las leyes de arbitraje nacionales, siguiendo la ley modelo UNCITRAL, que es internacional, consagra el principio de imparcialidad e independencia de los árbitros como clave de todo sistema arbitral. Para asegurar la observancia de estos principios se contemplan, entre otras, las normas siguientes. La neutralidad, estas son las reglas de UNCITRAL, ¿no? Entonces vemos que tenemos reglas en UNCITRAL. Ya lo hago más corto porque, bueno, yo les voy a dejar las diapositivas, así que no se preocupen. Pero tenemos reglas en UNCITRAL, tenemos reglas de ICC, y tenemos reglas de CIADI, y tenemos reglas de la IVA, ¿no? Entonces, entonces tenemos que manejarnos con todas esas reglas porque son convenios que involucran a Perú. Entonces, nosotros hemos copiado de ellos básicamente algunas normas de nuestra ley. A ver si creo que... Entonces tenemos la neutralidad, que ya más o menos la hemos visto, la prohibición a los árbitros de que mantengan relaciones personales, profesionales o comerciales con las partes durante el arbitraje. Transparencia: antes de la aceptación del cargo, los árbitros deben revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad e independencia. Todas, 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 ¿no? Porque si no, nos estamos arriesgando y la verdad no vale la pena arriesgarse. Entonces hay que manejarnos muy bien bajo ese esquema. La recusación es en caso que no lo digamos. Esto es el derecho de las partes a recusar o inhabilitar a los árbitros si concurren circunstancias que den lugar a justificadas dudas sobre su imparcialidad o independencia, o si no poseen las calificaciones convenidas por las partes. Les cuento, por ejemplo, un caso muy gracioso. También es una mala práctica de las partes, ojo, porque no solo los centros o los árbitros o los abogados tenemos malas prácticas, ¿no? También las partes. Entonces, una mala práctica de las partes, primero es pierde y se va a anulación del laudo. Esa es una. Me estoy adelantando porque ya no me queda mucho tiempo. 2, que agarren y recusen a los árbitros. Me ha pasado hace 2 años de que recusaran a todo el tribunal. ¿Por qué recusaron a todo el tribunal? Bueno, diferentes cositas le ponían a cada uno, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me dijeron de que no era especialista en acto jurídico.
inmediatamente uno contestó en una nómina. No se inscribe, bueno, soy especialista en civil, corporativo, societario, contrataciones con el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, salud, qué sé yo, seguros. Entonces, nadie va a poner acto jurídico. Acto jurídico es, no sé, de primer año de Derecho te enseñan acto jurídico. Si no sabes acto jurídico, no sabes contrato, no sabes nada. ¿Cómo puedes saber corporativo si no sabes acto jurídico? Es lo básico, es el ABC. Ustedes son abogados y saben qué es el ABC. Bueno, una persona me recusó diciendo que no era especialista en acto jurídico. Una locura, ¿no? El arbitraje era sobre nulidad de acto jurídico. Entonces, obviamente, el Consejo Superior lo rechazó, ¿no? No hubo recusación. Pero vuelvo a decir, no solo los árbitros tenemos malas prácticas, y los centros, los abogados, también los tienen las partes. Entonces, vuelvo a decir, hay que cambiar el chip, ¿no? Porque es de todos los que tenemos que modificar. Entonces, las instituciones que administran arbitraje deberían velar siempre por la imparcialidad e independencia de los árbitros al confirmar las designaciones. Esto es que nosotros tenemos una nómina y somos responsables de quienes invitamos a nuestra nómina, ¿no? Que tenemos que chequear el CV, tenemos que chequear cómo hacen con los arbitrajes, tenemos que chequear sus laudos, tenemos que chequear si no tienen ninguna recusación, tenemos que chequear, obviamente, que son personas capacitadas, probas, y todos los puntos que les he dicho para ser un buen árbitro, ¿no? Entonces, por ejemplo, las directrices de la IVA, ya habíamos estado en otro, la IVA para conflictos de intereses en el arbitraje internacional 2014 se encuentra en la relación de hechos y circunstancias específicas que deben ser reveladas por los árbitros o que justifican su recusación. El listado rojo, que les hablé del semáforo, el listado rojo establece situaciones que implican la falta de imparcialidad y o independencia del árbitro. El naranja contiene situaciones específicas que, dependiendo de los hechos o las circunstancias particulares del caso, a los ojos de las partes puede crear dudas de imparcialidad o de independencia. Y finalmente, el verde trata de situaciones que, desde el punto de vista objetivo, no son susceptibles de crear un conflicto de intereses, por lo tanto, no hay necesidad de revelarlas, ¿no? Pero los otros sí. Acuérdense de que puede haber conflicto de intereses y bueno, hay que chequear eso, ¿no? Porque nos pueden recusar. Además de la independencia y la imparcialidad, un buen árbitro también debe tener habilidad de decidir, disponibilidad, capacidad de trabajar duro, diplomacia y neutralidad cultural. Ojo, que esto es a nivel internacional. Sería importantísimo adecuar esto a nuestra realidad peruana. Porque obviamente neutralidad cultural era lo que yo le decía. Yo puedo hacer un arbitraje internacional y el estudio que está defendiendo una de las partes es un estudio de Reino Unido. Y el otro estudio es de Colombia. Totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto. Entonces tiene que haber una neutralidad, es decir, comportarse con buenas prácticas los dos. No porque uno sea vamos a poner Singapur, ¿ya? O vamos a poner Suiza en vez de Reino Unido. Entonces, no por eso y otro sea latinoamericano, el latinoamericano puede hacer cosas que no se deben. No, no. Todos se tienen que manejar bajo las buenas prácticas. La disponibilidad es muy, muy importante porque los árbitros no solo somos árbitros, somos abogados, manejamos un estudio, manejamos empresas, a veces somos abogados de empresas, o etcétera, etcétera. Entonces tenemos nuestro trabajo más el tema del arbitraje que nos ha llegado. Por lo tanto, a la hora de mandar la declaración jurada a los centros de arbitraje, tenemos que decir que tenemos disponibilidad, porque si no, no estamos cayendo en una buena práctica. Podemos decir, sí, 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 simplemente para tener dinero y cobrar, pero no nos vamos a enfrascar bien en el conflicto ni en el problema, y no vamos a manejar bien la situación para poderla resolver y hacer un laudo justo, ¿no? Capacidad de trabajar duro, bueno, nos amanecemos, ya lo sabemos, ¿no? Y bueno, vuelvo a decir, habilidad de decidir. Miren qué importante. Eso viene con el carácter. Hay muchas personas que les cuesta muchísimo tomar decisiones. Y no me van a decir que no. Hay muchísima gente que por su carácter, por cómo han sido criados, o qué sé yo, vuelvo a decir que tendríamos que hablar de psicología acá, les cuesta decidir, les cuesta tomar decisiones. Y a un árbitro no le debe costar tomar decisiones, ¿no? Tiene que irse a hacer lo justo y tiene que ser una persona que esté acostumbrada a tomar decisiones, ¿no? Que sea algo así como un líder, ¿no? De una empresa que maneja situaciones de conflicto, maneja presiones
y sabes manejar tus emociones, sabes trabajarlas bien, ¿no? Y obviamente decides lo que es justo. Entonces, esto es básico. Y esto sería estupendo que lo pusieran en nuestra ley, ¿no? Pero sin embargo, no lo ponen. Bueno, las directrices del ICC son similares, pero ahora ya como les digo, les voy a dejar todo esto, pero ya se me fue el tiempo. Más bien, pediría en 2 minutos, no sé si me permite el CART Amazonas, para que alguno pueda hacer alguna pregunta. ¿Algún alumno Eh, tiene alguna pregunta? Sí, sí, José Alberto. sí, doctora. Bueno, entiendo que ya finalizó su ponencia, ¿correcto? Sí, correcto, sí. Ya, Igual les voy a dar las diapositivas y les voy a, bueno, si pueden anotar mi correo electrónico o yo lo anoto acá en el chat. ya. Bueno, doctora, agradecerle por su disertación. Ahora vamos a dar un espacio de 2 o 3 minutos al público para que puedan formular sus preguntas, comentarios por el chat o en su defecto activando el micrófono. Les estoy dejando mi chat, mi correo personal. Gracias, doctora. No, muchas gracias a ti. Bueno, parece que quedó todo claro, ¿no? Doctora, tengo 2 preguntas. Ah, sí, claro. Les voy a leer, por favor. Ok. Considerando las mejores prácticas observadas en los sistemas jurídicos internacionales, ¿cuáles considera usted que serían las más relevantes para fortalecer el arbitraje en el Perú? Ok, muy buena pregunta, porque ya hay algunas que las tenemos puestas, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que la más importante es dos. Una que es el poder de tomar decisiones, ¿no? Y efectivamente el manejo que nosotros tengamos, es decir, la especialización y el sentido común. O sea, no sé cómo explicar el tema del sentido común, pero el sentido común es algo muy importante en los árbitros. Nosotros tenemos que saber lo que es justo. Acuérdense que en el arbitraje nos cuentan una historia. Esa historia nos tiene que convencer, ¿no? Cuando nosotros estemos convencidos que efectivamente eso es lo justo, por ahí tenemos que ir. Entonces yo creo que el tema de la buena fe, la colaboración, la transparencia, el tema de la ética, el tema de los valores, la moral que debe tener adentro de cada individuo, el árbitro es muy importante para que esta institución esté cada vez mejor en el Perú. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto, doctora. Tengo una última pregunta. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los árbitros y los abogados en el Perú al momento de llevar a cabo un arbitraje eficiente y transparente? Claro. Bueno, la verdad no deberían de tener ningún problema, ¿no? Pero los tenemos. Entonces, sobre todo en temas de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, más bien el tema del centro de arbitraje, si se comporta bien con las buenas prácticas, la verdad que la Secretaría Arbitral y el árbitro no tendrían ningún riesgo, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la mayor dificultad que yo veo? Que hay muchos árbitros que a veces, por tener más casos, toman casos que no están, que ya no pueden estar disponibles, ¿no? Como yo les decía, hay árbitros que tienen 90 casos al año. Eso es imposible, porque para laudar necesitas un mes y medio, 2 meses, ¿no? Porque te tienes que enfrascar en el conflicto y tienes que ver lo justo. Miren la responsabilidad que estamos tomando, no es cualquier cosa. Entonces, efectivamente, tenemos que manejar nuestros tiempos. Y vuelvo a decir lo último que dije, los árbitros tenemos otros trabajos, o sea, somos abogados, no sé, gerentes generales de empresas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que manejar nuestra disponibilidad. Entonces no es tomar un caso por tomarlo, sino es tomar un caso porque somos conscientes que efectivamente lo vamos a hacer bien. Entonces eso sería lo principal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su absolución. En ese sentido, bueno, le agradezco por haberse tomado el tiempo para acompañarnos en la sesión del día de hoy. Esperamos contar con usted para futuras actividades académicas. Sí, Bueno, encantada.
Encantada, muchísimas gracias. Doctora, tiene un minuto para dar algunas conclusiones finales respecto a la ponencia. Si no las tiene, por favor, dígamela para poder cerrar la sesión. Gracias. Muchas gracias a ti. Sí, bueno, las conclusiones es que no es difícil, hemos visto las buenas prácticas, si ven en cualquier profesión, las llevarían y las harían, ¿no? Entonces, efectivamente, no es difícil lo que se está pidiendo, sino simplemente lo que tenemos que hacer es manejar mucho el tema de lo que nos invade en nuestro país, que es la corrupción. Entonces, no dejarnos llevar por eso, no dejarnos llevar por la ambición y decirle a nuestros clientes, en caso de ser abogados de arbitraje, si en realidad van a ganar o no, que lo sabemos, y no por llevar un caso más, les digamos sí, vamos a ganar y no vamos a ganar, ¿no? Esa es una. Si somos árbitros, efectivamente actuar con mucha buena fe, equidad, eficiencia, eficacia y economía, ¿no? Porque son partes que están en juego, ¿no? Si somos centros de arbitraje, también tener los ISOs, manejarnos con mucho tino, ¿no? Y efectivamente tener en nuestras nóminas a los mejores profesionales de nuestro país. Esas serían las conclusiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. A usted. De esta manera doy por finalizada la sesión académica programada para el día de hoy, 28 de enero del 2025. Hasta luego, doctora. Cuídese. Muchas gracias, José Alberto, y muchísimas gracias a todos los participantes. Buenas noches. Estima- Muchas gracias. Estimados participantes, doy por finalizada la sesión. Muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.